Chini para hablar de algunas cositas, que él no es un tema de él, pero seguramente ya debe tener alguna información más oficial con el tema de los colectivos, que es un paro de anoche, que nos enteramos anoche cuando salíamos del canal, y que seguramente va a afectar a todo lo que tiene que ver con el tránsito en Bahía Blanca, porque uno calcula que UTA generalmente arregla, pero no sábado y domingo. No va a haber muchas reuniones sábado y domingo, así que lamentablemente encaramos un arranque de semana sin transporte público en Bahía Blanca, con todo lo que ocasiona el problema, la gente que labura el próximo lunes, que va a estar sin colectivo durante 24 horas. Pero esto da, por ejemplo, pie a que otros esenciales también tomen medidas de fuerza, como por ejemplo los camioneros, que también han pedido la vacunación por ser considerados esenciales. No, pero acá no es solamente vacunación, acá es guita. No, acá es guita también, obviamente. Sí. Pero lo segundo para justificar esta medida de fuerza es eso, la vacunación. Sí, yo jamás pediría, y menos en un medio público, así radial, yo no le pediría que la gente tiene que financiar con su bolsillo la necesidad de otro. No me gusta meterme en el bolsillo de nadie, como me gusta que se meta en el bolsillo del mío. Lo que digo es que los colectivos y los camiones no son los que menos ganan en el país, pero tienen todo el derecho de pelear por sus derechos. Lo que digo es que mucha gente, que inclusive a veces no puede ni pagar el colectivo, va a quedar a pata el próximo lunes para ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, cada uno en democracia tiene que pelear sus derechos. ¿Cómo tiene que hacer la gente para comunicarse? Y arrancamos con el concejal Federico Tucán. Lo hace el WhatsApp de Radio 10, 291 53 86 923. Federico, gracias por venir, Gracias, Jorge. Bueno, gol sobre la hora es gol también, así que acá estamos. No, bien. Aparte te cuida la espalda Ramiro, que es del mismo club, no va a haber problema, no. Sí, porque si no me decís, ¿por qué no se venía a las 11 si ya entra el invitado? Bueno, el invitado es amigo tuyo, así que tal cual. Que aguante. Bueno, ¿me explicás un poquito lo de las tasas que pidió Gay y que ustedes aprobaron ayer? Bueno, durante el año pasado, en el mes de junio, lo hicimos retroactivo a marzo, en el momento de la cuarentena más estricta, digamos, cuando todavía estaban cerrados la mayoría de los sectores comerciales de nuestra ciudad. Sí. Nosotros entendiendo de que desde el nivel municipal, que está claro que no es quien mayor carga impositiva tiene sobre los comercios, pero era de alguna manera dar el gesto que se podía dar, sí, usar la herramienta que está a nuestro alcance, otorgamos una exención impositiva para poder disminuir, insisto, la carga de la municipalidad sobre los sectores más afectados. En ese momento, durante el año pasado, fue a todos los sectores, fundamentalmente a quienes más estaban afectados, que recordarás bien que era el rubro textil y de calzado, sí, me acuerdo. El sector gastronómico. Fue la polémica del 2020, ¿no? Exactamente. Exhibimos a todos esos sectores. Luego, durante el paso del año, fuimos presentando la misma ordenanza, pero ya quitando, digamos, de esa exención a los sectores que estaban abiertos. Lógicamente, cuando comenzaron a generar ingresos, correspondía que pudiesen. Tal es así que en el mes de diciembre sancionamos la última ordenanza eximiendo a colegios privados que todavía estaban cerrados, salones de fiesta que todavía estaban cerrados y boliches bailables que también estaban cerrados. Sí. Este año, en la sesión anterior, comenzamos con una ordenanza donde eximimos a los sectores que de alguna manera también continuaban cerrados, y luego por instrucciones del intendente, a mi criterio como juventino, dijo no, hagamos la misma ordenanza que la cuarentena estricta, porque en definitiva, si bien algunos de los sectores esos están abiertos, sí, no están, producto de la disminución de la circulación, producto de las nuevas restricciones, no están trabajando al 100%, con lo cual hagamos todo lo posible desde la herramienta fiscal que tiene a disposición el municipio. Concretamente, se exime a todo el sector gastronómico, a todo el sector comercial, textil, calzado, todo. Pero hagamos al revés, ¿a quién no le llega entonces? Como rubro, ¿a quién no le llega? A los sectores productivos, a las multinacionales, a las grandes empresas, que por otro lado están afectados también por la tasa de seguridad y higiene. Correcto. En función del ingreso. De esta tasa y de la tasa de uso de espacio público se exime a los cines y a los teatros. Hoy quedarían exentos en definitiva las grandes empresas. Ahora yo pregunto, independientemente de algún proyecto del Ejecutivo Municipal, como arma del Consejo, ¿hay algo más para poder ayudar en esta situación? ¿Existe alguna herramienta más? Porque no quiero meterme donde no corresponde. ¿De qué plata estamos hablando que se ahorra, por ejemplo, este café? ¿Cuánto se ahorra? 500, 600 pesos, 1000 pesos, no sé cuánto es. Eso sería lo que paga por LC. La tasa de seguridad y higiene es en función del ingreso. Bien. O sea, en función de lo que vos facturás, se te cobra una alícuota. No es tan chico el número. No es tan chico el número. De todas maneras, está claro que no es la mayor carga impositiva. No se van a salvar con eso, pero es una ayuda. La mayor carga impositiva que soportan los comercios es ingresos brutos. Bien. Por eso es que nosotros ayer proponíamos también que la provincia de Buenos Aires exima o genere una baja en la alícuota de ingresos brutos sobre los comercios más afectados cada vez que baje de fase. O sea, cada vez que baje de fase, lo que se cierre, que le disminuya o no le cobre la
el ingreso bruto. Bueno, el Frente de Todos no nos acompañó en esta propuesta, que también la habíamos hecho el año pasado, nos parece una herramienta novedosa. De todas maneras, me parece muy buena tu pregunta, en el sentido de que, a ver, nosotros reflexionábamos con los economistas de la UNS, del CONICET, en la mesa de reactivación económica el año pasado. Ah, me acuerdo. ¿No existe más eso? No existe porque me dejó de ser propositiva la actitud de alguna ¿Pero manera. es una cosa que se diluyó o quedó con cuarto intermedio? No, en principio había quedado un cuarto intermedio, pero no Sí. había una predisposición del bloque opositor en el Consejo Deliberante de prestarse a seguir trabajando. Ajá. De alguna manera se Pero, juntó está bien, con el calendario pero, electoral. está bien, pero no como- obstante eso, seguimos sí. trabajando con esos sectores. Pero es que como medio, nosotros le dimos mucha bola a eso, porque parecía que todo pasaba por ahí. ¿Hay algo que por el hecho de caerse la estructura, vos creés que quedó sin poder tocarse positivamente? No, porque continuamos trabajando con ellos, pero apuntando a tu pregunta, las medidas tradicionales Sí. que tiene a nivel local, que es la exención impositiva, o las medidas tradicionales que tiene a nivel provincial, No pasa por ahí. no pasa por ahí. Ajá. No le vamos a solucionar la vida a los comercios. Tenemos que pensar nuevas herramientas. En ese sentido hemos arrancado un estudio la semana pasada, junto con la UNS y el CONICET, una encuesta que se está difundiendo entre asociados para poder evaluar cómo se compone la estructura de la deuda que tomaron los comercios durante la cuarentena. Ajá. Y luego la UNS, de elaborar este informe, van a proponer medidas fiscales novedosas para justamente poder afrontar. Digo, a ver, algunas que charlábamos, por ejemplo, con quienes están llevando esto. Si tenés concentrado, como tiene concentrado Bahía, en determinados sectores y descubrimos mediante esa encuesta, por ejemplo, que el mayor endeudamiento se dio en alquileres, o sea que los comerciantes dejaron de pagar los alquileres, refinanciaron, etc. Y eso dijo Staroviski ayer en nuestro programa de televisión. Bien, puede generarse una ayuda del municipio eximiendo a las inmobiliarias que cobran estos alquileres de algún impuesto para que le den... Y que vos te querés que va a llegar al inquilino, Fede. ¿Vos te crees que si la inmobiliaria... No, tiene que ser la norma que cierre todo el pues circuito. si la O sea, yo te inmobiliaria eximo logra vos, si alguna vos excepción de refinancias. algo, Claro. no llega al inquilino, pero... No, tiene que ser, la norma tiene que ser, por ejemplo, digo, estamos hablando de un caso hipotético, Sí. yo te eximo a vos inmobiliaria, Pero con pasámelo a mí como inquilino. el correlato de que vos le perdones, le condones o le financies con una tasa preferencial a el café en el que estamos, por ejemplo. Correcto. Y ese podría ser una herramienta. De alguna manera el municipio utiliza una medida tradicional con un sector, pero que favorece en gran medida a otro sector. Y esa es una sola medida que se me ocurre desde otro tipo de cuestiones, como por ejemplo favorecer inversiones en determinados sectores, lo que es el parque industrial, extenderlo a determinados sectores de la ciudad para poder bajar el costo de inversión sobre determinados sectores. Digo, hay que pensarlo, pero no pueden ser las herramientas básicas solo las únicas herramientas que se piensen para afrontar esta grave crisis. Y la posibilidad de una tasa extraordinaria, por ejemplo, a bancos, a grandes empresas, el polo, el puerto. Mira, hoy está en boga ese tema. Yo leí el documento firmado por el economista. En principio tengo mi reparo desde lo legal. Digo, Bahía Blanca tiene una sobretasa que va en función de los ingresos y nuestra ciudad es una de las, diría la única de la provincia de Buenos Aires y una de las pocas del país que le cobra, por ejemplo, la sobretasa a las entidades financieras radicadas en la ciudad, a las multinacionales, las más conocidas son las empresas telefónicas, Sí. y a, obviamente a las grandes empresas del polo, que se venga en función del ingreso. Ramiro es economista, me puede ayudar, pero en nuestro país tenemos la imposibilidad constitucional de gravar el mismo hecho imponible o el mismo hecho generador dos veces. En Pero ya se ha hecho en otras ciudades esta tasa extraordinaria. pero no tienen tasa de seguridad y higiene como tenemos nosotros. Nosotros ya tenemos esa tasa que se cobra a todos esos sectores que vos estabas mencionando y en función del ingreso. Entonces estaríamos grabando nuevamente el mismo hecho imponible, que es el ingreso, y el mismo hecho generador, que es la de vengar en función de tu ingreso. Con lo cual estaríamos en una clara constitucionalidad sin profundizar demasiado en el aspecto legal. Pero me parece que no podría ser posible porque, bueno, la ciudad que se ha implementado, Vicente López, Trenclau, que en algunas otras ciudades, no tienen esta sobretasa. Digo, nosotros ya tenemos esa herramienta fiscal. Me parece a mí, vos sos uno de los principales referentes del oficialismo que sale en el debate con la oposición en el tema COVID. ¿Cuáles los principales elementos de tu debate? ¿A dónde apuntás como crítica del oficialismo hacia la oposición, inclusive provincial? ¿A dónde apuntás la crítica? Mira, yo creo que ayer se decía, bueno, no está el momento para chicana. Primero, yo creo que no es chicana la verdad. Digo, no
no puede generalizarse como que cualquier cosa que uno diga disintiendo con el otro es una chicana. Yo creo que las cosas tienen que describirse, tienen que relatarse tal cual uno piense, no con ánimo de confrontar, sino con ánimo constructivo. Si no, parece que todo fuese lo mismo, y fundamentalmente, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Y esto te lo he escuchado decir muchas veces. No hay posibilidades de mejora. Pero si nosotros no generamos una discusión sobre las medidas sanitarias que se tomaron el año pasado, sobre las medidas económicas, no generamos una autocrítica que nos cabe a nosotros también. Esto no es solo ver qué se hizo mal a nivel nacional o a nivel provincial, sino también es qué se hizo mal a nivel local. No tenemos posibilidad. Sí, yo creo que tiene que ver más con lo de ustedes, ¿no? Porque, es decir, cuando vos opinás de provincia y de nación, sea el color que sea, porque hasta no hace mucho era el color de ustedes, no podés arreglar nada. Es decir, estás opinando como un ciudadano más. Es decir, como concejal no podés debatir nada que pase. Podés debatirlo, pero no vas a poder arreglar nada. Yo soy un tipo que a mí me gusta que los concejales traten de arreglar cosas en Bahía Blanca. Bueno, eso está claro que lo hacemos. Digo, por ejemplo, estábamos discutiendo medidas que estábamos hablando. De hecho, vos mismo lo decías, el año pasado le diste realmente mucha difusión a la mesa de reactivación económica, y yo lo dije y lo puntualicé con hechos. Nosotros concurrimos a todas las sesiones el año pasado, a todas, con una herramienta para dar solución a un problema concreto. Fueron las medidas impositivas en algún momento, fue la creación de la reactivación económica en otro momento, fueron los permisos precarios en otro momento, fueron favorecer que se produzcan con determinadas excepciones que se lleven adelante. ¿A ustedes los tildaron de anticuarentena? ¿Los tildaban de anticuarentena? Eso sí es una chicana, por ejemplo. Nosotros nunca dijimos que estábamos en contra de las medidas sanitarias, de hecho la acompañamos, e incluso Bahía Blanca tomó medidas el 12 de marzo, cuando la cuarentena fue sancionada el 20 de marzo. Pero siempre tuvimos una política activa desde lo sanitario. Ahora, está claro que se cometieron errores. Digo, se generó una cuarentena estricta con Bahía cuando tenía 0 casos. Se mantuvo la cuarentena cuando teníamos 150. Se empezó a relajar cuando teníamos 350 y ahora se vuelve a poner cuando tenemos una pseudo cuarentena cuando tenemos 400. Digo, el ciudadano común, Pará que te interrumpo y ya está Ramiro con nosotros. ¿Cuáles son los números, chicos? ¿Qué números tenemos? Porque ya están los números, ya que estamos con Tucán. ¿Cuáles son los números de hoy? ¿Qué tenemos? 170, ¿no? No, más, un poquito más, pero menos. 197. Sí. En este caso estamos hablando de que ha disminuido, bajado de los 200, 197, pero hay que sumar en este caso 3 personas que han perdido la vida por esta enfermedad. En lo que va de la semana, estos últimos 5 días, perdieron 31 personas la vida. Está fluctuante la cantidad de casos y está claro que es alto. ¿Vos crees que estamos en una meseta, incluido Bahía? ¿Ya estamos en una meseta? No creo que estemos en una meseta. ¿Va a subir más? No lo sé, no tengo la capacidad de hacerlo, pero me parece que tiene que ver con la cantidad de testeos que se van realizando a día y por eso a veces se acumulan casos y se dan mayores números y a veces pero está claro que estamos teniendo un promedio de 200, más o menos diario. Ahora, las medidas tienen que tener un correlato de coherencia, entonces yo decía, pensé que habíamos logrado consolidar como sociedad desde el arco político, después de todos los estudios que se presentaron, después de toda la información que circuló, que por ejemplo las actividades al aire libre no eran productoras de contagio, sino que además favorecían a que el sistema inmunológico de las personas mejore, con lo cual se enfrentaba mejor la enfermedad. Pensé que habíamos logrado consenso con eso. Pensé que habíamos logrado consenso que los comercios, si estaban abiertos, ventilados y se cumplían los protocolos, no eran lugares de contagio. Pensé que habíamos logrado consenso, después de muchísima evidencia que acusaron de medidas. Pensé que habíamos logrado consenso que los gimnasios... ¿Vos creés que lo que decidió provincia ahora está mal? El sistema de fases tal cual está implementado, sí, porque en definitiva se cierran determinados sectores, que se agrava la situación económica, pero no disminuyen la... ¿Cuáles serían las medidas puntuales que vos, inclusive como ciudadano, no como concejal, no estás de acuerdo? Hay una medida que nosotros venimos proponiendo Juntos por el Cambio durante todo el año pasado, que es, hay que aumentar los testeos, y no el testeo pasivo, que es yo voy a IACA, como mencionaba recién, o yo voy a Alpena o al municipal, porque tengo síntomas, me testeo y me da positivo o negativo, sino rastrear a la persona, ir buscando los nexos causales, ir rastreando preventivamente para testear, aislar, y de esa manera prevenir que esa persona que está sintomática o que está con síntomas siga contagiando. La verdad que Argentina está entre los últimos países respecto a la cantidad de testeos. El gobernador ha manifestado que él no cree que haya que aumentar los testeos porque eso sería una medida ineficiente. No lo digo yo, él lo ha dicho públicamente en todas las conferencias de prensa. Sin embargo, es lo que hace prevenir no los contagios, sino que esos contagios se diseminen porque se logra aislar a la persona, y esa es una medida clave que no se ha llevado adelante nunca. ¿Es decir, que vos creés que en Bahía Blanca hay muchos más contagiados que los que resultan por los testeos? No, lo que digo es que si nosotros logramos a esa persona que está contagiada, sintomática, rastrearla y no esperar hasta que la persona tenga síntomas y vaya y se hisope y dé positivo, vamos a disminuir la capacidad de contagio de esa persona. Sí,
Sí. A mí particularmente, y te lo decía en privado recién, yo lo que veo es que independientemente de quién sea la responsabilidad, yo veo que es imposible controlar a la gente. Yo creo que en una de las cosas que yo siempre he coincidido con Gay, en otras he discutido siempre, es que no hay una responsabilidad individual, eso no lo va a manejar ni el concejal, ni el diputado, ni el senador. Yo creo que es inmanejable, la gente es inmanejable. Hoy hay menos quilombo, la calle porque está lloviendo. Pero es más, daban los oyentes opinión con respecto a los adolescentes y nombraban un montón de escuelas en las cuales los chicos salían del barbijo, lo guardaban en la mochila y se juntaban de a 10, por ejemplo. A mí no me gusta, es una opinión personal, Pues está bien, no me gusta estigmatizar sectores. A mí esa foto, yo estoy en contra de las fiestas clandestinas, pero esa foto de los chicos contra la pared, sacándolo como si fuesen delincuentes, digo, está mal lo que están haciendo, está mal. Hay que prevenirlo, pero esa foto así estigmatizada a mí no me gusta. Yo creo que las fotos, Fede, las fotos de un lado y del otro tienen que ver con la rosca política. Yo no estoy diciendo que a los pibes hay que pegarle azotes en la espalda. Pero si realmente van a seguir haciendo las fiestas clandestinas, tampoco yo voy a estar de acuerdo, como dijo, ¿quién fue que dijo Longobardi, que hay que hacerlo más autoritario del país? De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Usted tiene una denuncia, ¿no? Sí. De ninguna manera. Estamos hablando de un referente periodístico del país. De ninguna manera, acá no necesitamos ningún autoritarismo de nada. No, está claro, estoy absolutamente de acuerdo Y con tengo vos. un pibe de 20, así que puedo opinar qué pasa en casa, ¿eh? No, por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos, pero lo que digo es que no hay que cargar la carga emotiva de los sanitarios sobre determinados sectores. Sí creo que también hay Es una que nadie da responsabilidad. bola, Federico. Bueno, pero hay una responsabilidad. Cuando digo también. nadie, es muy abierto, ¿no? Pero Jorge, nadie da bola. mira, en marzo del año pasado, cuando se dictaminaba la cuarentena, todo el mundo estaba de acuerdo. Pero ahí estaban asustados. Bueno, pero Yo hoy no, hay sé mayor yo no sé quién les quitó el susto hoy, este No, año, nadie que te estamos quitó- peor. Nadie lo que quitó el susto. Lo que pasa es que hay una responsabilidad. ¿Por qué no había fiestas clandestinas en junio del año pasado? Que creo que no había. ¿Por qué no había? Por esto mismo que te estoy diciendo, el alargamiento de las medidas sin una coherencia que lo respalde. En eso Lo que coincido. hizo fue cansar a la gente. En eso coincido. No dibujamos el término. Cualquiera que emprende, vos emprendés vos que sos un emprendedor de los programas, que has estado trabajando en muchos medios, que has hecho programas diferentes, supongo que te planteás objetivos, decís, bueno, yo quiero hacer esto, puedo invertir esto, voy a trabajar estas temáticas y te dibujás Sí, todo eso. pero no negocio salud, ¿eh? La salud no la negocio. Bien, pero te dibujás un término. No, también, pero yo tengo un autocontrol. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una esencialidad que puedo andar a las 2 de la mañana desnudo por la calle. Y no lo hago, no ando por la calle. Pero no hablo desde el punto de vista sanitario, digo de ponerte no, objetivos. bueno, no, está bien, pero el objetivo mío hoy es cuidarme. Bien. Bueno, Estamos de desde acuerdo. que inició la nota he contado 11 personas que pasaron delante del café sin barbijo. Y hoy está lloviendo. Hoy la calle O'Higgins no es un viernes normal. No, por lo general los viernes. Bueno, pero entonces no es un tema político, es que la gente, en eso yo puedo coincidir con Federico, que a mí me pareció que la cuarentena eterna del 2020, porque al principio yo iba caminando en la calle en marzo de la radio y no había nadie. Pero entonces sí es un tema político, digo, en la medida que vos generaste un cansancio en la gente, que la gente no vio que había coherencia entre una cosa y otra, te dice, Sí, bueno, pero eso no justifica hoy hacer lo que quiero. Es decir, yo estoy convencido que la cuarentena eterna fue mala. no, Jorge, no justificas. Pero no por eso este año hago lo que quiero, porque estamos peor. Yo lo que digo es por qué si las personas se cuidaban y se ponían el barbijo y se quedaban en su casa y se aislaban. Yo creo que tenían miedo. Hoy no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Explícamelo. No, porque, por lo que te digo, no hubo coherencia entre las decisiones. Veían que, por ejemplo, el presidente de la Nación que decía quédate en tu casa y cuidaba, se juntaba como un asado sin barbijo con Evo Está Morales, bien, pero que se organizaba yo un funeral masivo estoy sin de acuerdo ningún con tipo de vos, pero control. si yo me quiero cuidar a mí mismo, Bueno, pero lo si que nadie menos miro ejemplo- es lo que hace Fernández, miro lo que tengo que hacer yo. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que justamente el Estado es el que debe bregar con el ejemplo. Pero es el que Fede, debe a ver, bregar con eso, con la medida sanitaria. yo creo que muchas de las cosas que hace Fernández son muy malas con respecto a los ejemplos. Si entramos en lo que es la rosca política, también cambiemos a nivel nacional, ha hecho miles de marchas en el momento que no había que estar juntos tampoco. Acá hicieron una marcha el año pasado, que no me acuerdo qué era, que teóricamente era por la patria, y no había ni un solo familiar de Belgrano y San Martín. La marcha tenía que ver con la pelea política, que yo la respeto en democracia. Pero yo, que puedo ser de un color político o del otro, yo trato de cuidarme yo. Pero estamos de acuerdo. A mí me parece una estupidez lo que hace Fernández muchas veces, cuando de hecho se contagió 2 veces. A ver, y no voy a poner en tela de juicio lo que fue el velatorio de Maradona, porque digamos que ahí se unieron los colores políticos que había. A ver, ¿a vos te parece que podíamos hacer en la Argentina un velatorio como se hizo? No, para mí no. Bueno, Para mí estuvo mal hecho, estuvo fomentado desde... las marchas. No hay que hacer ninguna marcha en la República Argentina, ni a favor ni en contra del gobierno de turno, no hay que hacer marchas. No, yo Recién al final aparecieron algunas en autos, pero algunas marchas que se hicieron acá
contra el gobierno nacional, que yo no voy a respetar porque estamos en democracia, estaba toda la gente con la banderita y teóricamente la por la patria, las pelotas por la patria, no eran familiares de San Martín y Belgrano. Es una cuestión política que yo respeto, pero yo lo que creo, por eso te eximo de esto, me parece que acá hay gente que no se cuida directamente. Me parece a mí. Estoy de acuerdo, no estoy y no creo que sea bueno la cuarentena eterna. ¿Vos crees que va a haber una...? Porque a ver, ¿vos crees que esto termina la semana que viene? A nivel medidas. Para nada. ¿Vos pensás que vamos a un 2020? De medidas, no de contagios. No lo sé. ¿Qué pálpito tenés? Me parece que no. Creo que sí. ¿Qué va a pasar el 1 de mayo? Bueno, que es feriado justo. El 2 de domingo. ¿Qué va a pasar el 3 de mayo? La verdad no lo sé. Si tengo que guiarme por cómo el gobierno viene actuando hasta ahora, claramente debería haber una cuarentena estricta, porque sería coherente con ellos mismos. Ajá. Ahora, está claro que si hay una característica general del gobierno, ¿sí? Es la incoherencia. Digo, por eso te digo, si vos en este estado, nosotros hubiésemos estado en este estado en marzo del año pasado, era razonable una cuarentena estricta. Sí, no sabíamos ni qué era, no sabíamos ni dónde estaba parado. No la tuvimos. Entonces, la gente ve esas cosas, la gente no es idiota, Jorge, la gente ve las diferentes situaciones, ve que se tomaron medidas con una situación epidemiológica y que no se toman con otra situación epidemiológica, entonces dice, che, al final, ¿por qué yo tengo que cerrar mi comercio? ¿Y qué hago? ¿Me presto al contagio? No, al contrario, generar otras medidas. Pero tiene que pasar de la responsabilidad individual, tiene que pasar de la responsabilidad individual. Bueno, pero entonces no tenemos Estado. Pero Entonces sí, vamos al comunicado del Frente de Todos que renuncia a gobernar Bahía Blanca. O sea, según el Frente de Todos local, a partir de la emisión del comunicado, Kicillof es gobernador de 134 distritos. No es más gobernador de Bahía Blanca, según el mismo Frente de Todos. Porque entonces renuncia el Estado a controlar, renuncia el Estado a tomar medidas. Si depende todo del cuidado individual, entonces renuncia el Estado a hacer lo que le corresponde hacer. ¿Qué cargo vos le haces al gobierno de la provincia que afecta a Bahía Blanca? ¿Qué cargo le haces? Definir la situación epidemiológica, por ejemplo. Digo, se le pedía medidas al intendente cuando el mismo gobernador le manifestaba de manera privada al intendente que no tome medidas. Digo, ¿no? O Subiele y Feliu no habla mucho con Kicillof o piden cosas distintas. Pero digo, le pedían que no tomen medidas, que iban ellos a tomar la medida, la situación epidemiológica de Bahía se agravaba y no se tomaba ninguna decisión, como solicitamos nosotros constantemente. Que es más ¿Qué decisiones no tomó Gay porque no le dejó el gobernador? Dijo que no tome ninguna. Seguramente vos la sabés porque estás con ellos. ¿Qué decisión no tomó el Ejecutivo Municipal porque no le dejó provincia? Se le dijo que no tome ninguna decisión de los sanitarios. Pero ¿había alguna decisión que tenía el intendente en la mano que no me deja el gobernador? ¿Había alguna? Que a vos te parezca, yo no tengo por qué saberlo. No, digo, una medida que experimentó el municipio con anterioridad y que siempre se evaluó es justamente trabajar en reducir la circulación, diferenciando horarios de circulación para bajar un poco la movilidad, que es en definitiva... ¿De qué época estamos hablando, Fede? ¿De qué época hablamos? ¿Un mes atrás, acá, cerquita? El llamado del otro día entre Gay y Goyán, ¿se genera de provincia, se genera de Gay? Eso de, che, bajemos todos a Tri y ve qué hacemos, ¿eso lo genera Gay, lo genera provincia? ¿Quién lo generó? Hubo un diálogo constante durante todo el fin de semana en función de ponerse de acuerdo, pero fundamentalmente hubo un pedido de provincia, no solamente al intendente Gay, sino a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de que no se tomen medidas aisladas. Y eso me parece razonable, ojo, no estoy criticándolo, lo estoy ponderando, pero tiene que haber una decisión de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de poder tener una lógica local. Es decir, nuestra ciudad, por ejemplo, no tiene, en esto... sigue tu ya vamos con Ramiro, vamos con Ramiro. Tema que yo, pero nuestra distribución de ciudad no es lo mismo que el conurbano. No. Vos acá tenés los sectores comerciales muy concentrados, no tenés por toda la ciudad, tenés los centros muy diferenciados, Villa Rosa, Villa Mitre, el sector norte, el nuevo centro que se está hablando sobre las distintas arterias, por ejemplo Pimayquén, y el microcentro. Digo, reducir la movilidad no es tan complicado, Entonces... Yo tengo mis dudas que no sea complicado, porque entonces... controles no. ¿Controles que no hace provincia? Exactamente. Yo creo que no sé si es tan fácil. No me sirve. Porque no hay responsabilidad individual. No me sirve el control para la foto con 480 millones de patrulleros que dejan de cuidar la seguridad, por eso nos están pasando las cosas que están pasando, para la foto del paseo de la mujer. En eso tenés razón, pero por ejemplo yo debatí con Juglar hace 48 horas, y con esto vamos cerrando, cuando él dijo, vamos a salir a concientizar con fiscalización. No, concientizar no, Fede. La municipalidad tiene que salir firme con los elementos que tenga, que yo no sé cuáles son. No, concientizarnos si la gente se caga de risa. La gente se caga de risa. Si yo veo que viene Juglar y viene con Montanaro, que la broma dice, ¿a qué vinieron? Che, viene la MUNI. Pero no viene a explicar. No, ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar? Los desbordes que ha tenido la gastronomía en Bahía Blanca se arreglaban de otra manera, no se arreglaban con concientizar, porque y estoy en un local gastronómico, así que puede ser que después esto me echen.
La gastronomía en Bahía Blanca es uno de los principales responsables de la joda que hubo en Bahía Blanca. Bueno, yo no me voy a enojar con el municipio porque no levantaba la clandestina en el barrio Mapuche, porque en definitiva no te puedes meter en la casa. Pero ahora Yuglar me acaba de decir que van a concientizar. No, hay que cortar cabeza, ¿cómo concientizar? Estoy de acuerdo, Jorge. Si hay elementos, si hay elementos. No ha sido el sector gastronómico el lugar donde se han generado focos de contagio. Digo, yo creo que son los lugares, lo dijo el presidente de la Cámara, yo creo que no todos, pero se han entrado en un libertinaje. Yo creo que en los gastronómicos madrugueros, la municipalidad tuvo que clausurar 2 veces en un fin de semana un lugar top de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque las armas, la municipalidad no tenía otra arma. Vengo el sábado y vengo el domingo y vengo el viernes. No, por supuesto, y eso en la medida que no se cumplen los protocolos hay que seguirlo haciendo. ¿Vos creés que puede haber un patrullero por cuadra parando todos los boludos que están dando por la calle? No. No hay manera. Sea provincia, hubiera sido de Vidal, hubiera sido de la izquierda, hubiera sido lo que sea. No, pero se puede hacer mejor las cosas que están haciendo. Digo. Nosotros, era una de las cosas, por ejemplo, que queríamos hablar cuando convocamos a Federico Montero al Consejo Deliberante. No le pareció importante charlar con los concejales y nos dejó plantado. Pero digo, es algo en lo que hay que mejorar. Si no, vamos, ¿qué es lo que plantea yo en el Consejo Deliberante? Es todo responsabilidad del intendente, no hay responsabilidades nacionales, no hay responsabilidades provinciales. Yo creo que responsables son todos. Exactamente. Yo creo que son todos los responsables. Y en Bahía Blanca, desde que cambió de fase, ¿qué diferencia hay? Estamos igual que en fase 4. Y la fase 3 no cambia mucho. No ya cerramos. No cambia mucho la fase. No hay mucha diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la fase 3? Estamos igual. Y estamos igual. Sí, estamos igual. Estamos igual porque inclusive los topes no son controlables. Para el municipio. Me parece me parece algo lógico, que creo que ayuda, fue que no se tomó solo para Bahía Blanca, fue para Bahía Blanca y la región. Bahía Blanca tiene un hospital que es satélite de 17 localidades, que tomarla regionalmente, bajar a todos a fase 3, me pareció inteligente y no como otra vez que se bajaba Bahía Blanca, pero el resto de los distritos estaban en fase 5. Entonces, bueno, Monte no tomó la sopa. Bueno. Si un intendente propio no te hace caso... Fede, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el lugar. No es nuestro, todavía no lo compramos. En cualquier momento. Sí, gracias. Hay que ir expandiéndose. Sí, porque no deja entrar más la radio. Gracias por venir. Muchas gracias y felicitaciones por el equipo. Siempre laburando muy bien. Gracias, Fede. Pausa y Ramiro Frappicini para hablar de la última media hora de tránsito.